Continuamos con más información y Fer, tienes como el tema perfecto esta mañana. Cómo, pues ahora sí que desatorar, se podría decir, un trauma. Pero, ¿qué pasa si ni siquiera me doy cuenta que tengo un trauma? Claro, primero hay que definir trauma. ¿Qué te parece? Muy bien. La palabra trauma deriva del griego herida. Entonces, cuando hablamos de un trauma, es así, tal cual, una herida. Y muchas de estas heridas se gestan en la etapa temprana de vida, en la niñez, en la adolescencia. Y esto tiene un significado muy lógico. Y si reflexionamos al respecto, seguro estarán de acuerdo conmigo. Cuando somos niños, hay cosas muy simples que podemos tomar muy a pecho o que no encontramos una explicación, ¿no? Por ejemplo, el que llegue tu padre tarde al colegio por ti o tu madre, pues puede generar un trauma de abandono, sentir que te dejó ahí al menos por unas horas, ¿no? O que te le olvidaste, ¿no? Si tú me dejas plantar en un restaurante y hablamos después, yo inclusive puedo interpretar que se te hizo tarde, lo que sea. Pero de niños sí, esas cosas simples pueden generar una herida grande. Así Ahora, es. ¿qué pasa si yo tengo un trauma, ya soy adulto y a lo mejor nunca me curé, ¿no? ¿Será que se lo puedo transmitir a mis hijos? Mira, la realidad es que nuestra herida nos va a acompañar toda la vida. Y lo que vamos a hacer, hay que comprender esta ley de la atracción, que jalamos lo que pensamos. O sea, eso incluye lo que queremos y lo que no queremos. Entonces, en toda nuestra vida, y nuestros hijos pueden ser víctimas de nuestra herida, que vamos a estar jalando y viendo lo que no queremos. Por ejemplo, si yo tengo una herida de rechazo, porque mi madre me rechazó, puedo estar sintiendo rechazo de las personas, inclusive haciendo sentir rechazo a mis hijos. Si yo tengo una herida de abandono que no he trabajado, pues puedo abandonar a mis hijos y hacerlos sentir así. O sentirme abandonado por las demás personas. Pero vi un ejercicio, no sé si tenga que ver con esta desprogramación, un ejercicio que hiciste con una señora hablando del papá precisamente en una de tus conferencias, donde el ejercicio finalizó, donde tú le pedías permiso y le hiciste un regalo y le dijiste, ¿me dejas ser tu papá? La mujer se desmoronó, la mujer lloró. Y creo que la desprogramaste de este trauma o de este problema que tenía. Sí, lo que pasa es que ella traía un abandono del padre, es una herida, es un trauma. Ajá. Y ella pues estaba muy resentida con él. Y yo lo que le dije al final es que si me dejaba o me permitía ser su papá y darle un abrazo en ese momento. Entonces ella se agarró llorando. Ese video tiene 8 millones de vistas en TikTok. I know. Es uno de los más vistos. Y bueno, sí, lo que pasa es que aquí, y eso hablamos, ¿no? De cómo sanar la herida. Sí se puede. Cuando hablamos de desprogramar, hablamos de quitar un programa que nos está llevando a una reacción automática. Un programa es algo que se acciona. Entonces yo veo que tú te volteas para allá y yo puedo sentir rechazo o puedo sentir que me ignoras. Y realmente puedo sentirme mal, pero tú simplemente estás hablando con él, no es que me rechaces. Pero esa herida que yo siento ahora, lo único que me está haciendo ver es mi padre cuando me ignoraba o haciéndome recordar, o bien a mi madre cuando me ignoraba, o a mi padre, ¿no? Al final se destapa esa herida y yo me siento muy mal con lo que tú haces. Pero realmente casi nadie se enoja por lo que cree que se enoja. Hay heridas que están atrás que se reactivan. ¿Cómo puedes sanarla? Realmente hay una forma. Antiguamente se decía que perdonando. Yo he ido un poco más allá y dentro de la biodesprogramación lo que hacemos es, yo creo que el verdadero perdón es cuando comprendes que nada hay que perdonar. O sea, yo te llevo a tratar de comprender a tu padre y a tu madre, que es donde se gestan las principales heridas, donde salen, que comprendas por qué fueron así. Y te des cuenta que realmente ellos también han sido víctimas quizá de los abuelos y los abuelos de los bisabuelos. Podemos llegar a Adán y Eva, pero seguro algo vamos a encontrar que se descompuso, que se hizo mal. Y lo único que vamos a comprender es que de esa cadena de sufrimiento, lo único que me queda es hacer la diferencia hacia abajo. Pero comprender que mi padre y mi madre también han sido víctimas y tenían sus propias heridas que no trabajaron. Y ahí es donde se gesta algo que yo denomino la comprensión amorosa, más allá del perdón. Porque cuando tú comprendes que tu padre te abandona, quizá por no abusarte a los 6 años, porque él fue abusado cuando conoces la historia a los 6 años por su propio padre, entonces podrías tú comprender que tu padre huye para no hacerte daño. Quizá no fue lo mejor, te lastimó. Y yo te digo porque yo lo he visto en la consulta, que encuentras que el padre se va a los 6 años, se vuelve a casar con otra mujer, tiene un hijo a los 6 años, la abandona, y cuando indagas en la historia del papá, el papá fue abusado a los 6 años. Entonces,
Qué padre todo esto que nos estás diciendo y hay mucha gente que ya se empieza a comunicar con nosotros. Mande su mensaje vía QR y al WhatsApp también del programa y te preguntan. De niña yo veía cómo mi papá golpeaba a mi mamá y la obligaba a hacer cosas que no quería. Ahora tengo miedo de estar con alguien porque temo a que mi pareja me vaya a hacer exactamente lo mismo. Bueno, mira, hablamos de lo mismo. Si ella tiene miedo a algo, el miedo a algo va a traer ese algo para que deje de tenerle miedo a ese algo. ¿Sí? Entonces Darwin lo decía claro, el miedo a algo se soluciona cuando ese algo aparece, porque no es que aparezca o no, sino es que yo tengo miedo. Aparece, se va el miedo. Entonces quizá el que aparezca soluciona el conflicto. Entonces lo que primero debemos de manejar es ese temor, porque vamos a traer que eso suceda. Y después de eso nos vamos a relajar, ¿eh? Sí. Y esa es la solución. Ay, mira, yo tenía miedo a que me robaran. ¿Cuánta gente, ahora con lo de la pandemia, cuánta gente corría a hacerse pruebas? Porque decía, ya estoy harta, ya mejor que me di, casi corría. ¿Pero a qué vas? Voy para ver, ya casi buscando que les dieran positivo para ya vivir tranquilas. Claro, obviamente pensando en que me encierro, sano y listo, ¿no? Entonces, es ese miedo, no nos gusta estar en estrés. Entonces el inconsciente busca solucionarlo. Lo que hay que hacer es perder el miedo, que no tenga miedo, porque entonces sí va a suceder. Mira, Fernando, hablando del estrés y de la angustia, aquí dice, yo tengo 17 años, tengo varios pensamientos malos, tengo varios problemas y mucho estrés. ¿Eso qué es? ¿Angustia o ansiedad? Bueno, la ansiedad es tenerle miedo a algo que crees que va a pasar, o el inconsciente cree que va a pasar, pero que no sucede, pero que ya pasó. Ese es el ataque de ansiedad. Me asaltaron un callejón oscuro, pasan los años, entra un callejón oscuro, el cerebro interpreta que me van a volver a asaltar. O sea, cree que va a pasar, no pasa, pero ya pasó. Entonces, cuando hay ansiedad es así. Y cuando hay miedo, pues el miedo es a lo desconocido y tiene su sentido biológico que de alguna manera es prevenir, ¿no?, que algo suceda. Dice aquí, buenos días, ¿cómo saber si mi procrastinación es consecuencia de un trauma que no he superado? Hay un trauma en procrastinar y viene del embarazo. Normalmente no nacieron a tiempo. El niño no llega a tiempo. Sí, puede ser que corrieron al hospital porque ya estaban naciendo, se pasó el tiempo, o iban a nacer hoy y nace mañana. Todos esos conflictos en el embarazo generan este tipo de problemas y de la tiroides también, que es el reloj del cuerpo. Wow. ¿Por qué mi hijo aún en tercero de primaria lloraba cuando yo lo dejaba en la escuela? Obviamente hay una herida de abandono, pero hay que, si lo vive, mira, yo tengo una clave. Cuando el estrés es así, pero se vive así, o sea, así ella se voltea para allá, y yo lo vivo como, o sea, hasta tú podrías decir, Fer, estás exagerando. Exactamente. Ahí hay heridas del pasado, y ese pasado puede estar en el árbol. Por ejemplo, mi abuela la dejaron en un orfanato. Este niño es doble de la abuela, la dejan en el kinder y llora como si lo hubieran dejado ahí de por vida. Bueno, va a haber esa historia del pasado, muy triste. Pero sí se puede tratar. Sí, claro, cuando el niño crezca, o más bien hacerle hincapié y trabajar con él todos los días, a decirle, no te voy a abandonar, hijo, vengo por ti al rato. O sea, darle esa seguridad. Claro. Entonces vamos a encontrar niños abandonados arriba. Y como se hereda la información, la epigenética lo dice, a través de los genes, existe esa memoria que nos puede reactivar heridas del árbol familiar. Exactamente. O vivirlas más intensamente. Claro. Aquí dice, cuando sufres una traición de tu pareja como infidelidad, ¿puede causar un trauma? Claro que sí, te puede llevar a tener miedo, a que te pongan el cuerno, y eso va a ocasionar muchísimas cosas. Por ejemplo, atraer gente que te vuelva a traicionar, o bien huir cuando te estás enamorando porque tienes miedo a que te pongan el cuerno. Lo importante es vivir fluyendo y sabiendo que cada experiencia que vivamos al final hay dos polos, uno positivo, uno negativo. Tú decides de cuál agarrarte, pero todos son experiencias. Y si lo ves con el ojo correcto, esa experiencia, por muy mala que sea, puede ser aprendizaje. Entonces pasamos del víctima al aprendiz, ¿sí? Pero para eso hay que ver el trauma, el evento, con los ojos correctos, con la mirada de amor que yo te comento. Dice, soy una persona mayor y mi trauma es que la familia se aparta de mí como avergonzados por mis preferencias y no las siento tan sinceras hacia mi persona. Sí, puede haber juicios, ¿no? Lo importante es, mira, yo te digo esto, todo lo que tú vives afuera y proyectas afuera, al final nuestra vida es un reflejo de nuestra alma. La vida es la forma que tiene el alma de proyectarse. ¿Qué tanto te enjuicias tú por tus preferencias? Cuando tú dejes de enjuiciarte a ti mismo por esas preferencias, notarás que la gente te ve de diferente manera, porque tú te aceptas, porque tú te amas. Que le valga. Al final esas personas aparecen porque él está haciendo juicios sobre él mismo.
y somos el peor juicio, ¿no? Fíjate, si yo estoy seguro de algo mío, aunque tú me lo juzgues, No te mueve. no me mueve. Exacto. Mi hija siempre me ha culpado porque yo siempre trabajé y porque la dejaba y que yo llegaba y la golpeaba. Eso dice ella, 10 años en una casa y según se va para los Estados Unidos el viernes. O sea, su hija se va porque la Se maltrataba. va que la culpaba porque siempre trabajaba, que la dejaba, llegaba y la golpeaba. Ok, Hace 10 ok. años en la no Te está digo bien algo, formulado. Cena, que le vaya bien. Que la deje ¿No ir. será como Claro, una manera bueno, de a no ser que sea chantajear? una bebé, ¿verdad? Pero si ya tiene edad, claro que 6 va a haber meses, a la no mejor jodas. manipulación. Y entiendo que esté la niña enojada y quizá tenga razón. Pero acordémonos de algo. El proceso de las demás personas es divino e inalterable. Exacto. Sí, si yo algo hice mal y lo reconozco, puede pedirle perdón. Pero detenerla en su camino, adelante. Que le vaya Quizás bien. sea lo que necesita para comprender que su madre quiso hacerlo de la mejor manera, a lo mejor no fue la mejor. Con lo que tenía. Exactamente. Pero ¿con qué podemos concluir este tema de cómo desprogramar un trauma? Pues que si tú tienes una herida que revives o situación, mira, es muy fácil detectar. Una situación que se repite constantemente en tu vida está relacionado a un trauma. Si se repite en exceso. Entonces yo lo que te invito es a que trabajes, autoindagues y veas de dónde viene, para que de alguna manera lo trabajes. ¿Cómo? Con la comprensión amorosa. Tengo videos hablando de eso. Lo sé. Perfecto. Gracias, Comprensión, Fernando. síganlo en redes sociales. Gracias, Fernando. Vamos a continuar con más. Jenny, ¿qué nos tienes?